Spanish means business. Copyright BBC Enterprises, 1994. Unit 4. Desplazamientos. Desplazamientos means travel or moving around. So, in this unit we'll be looking at ways of getting and giving directions and renting a car. Section 1. ¿Está lejos? Track 1. Listen to somebody asking for directions in the streets of Madrid. The first time you listen, try to find out if you can get to Atocha station by tube. Perdone, ¿dónde está la estación de metro? Siga todo recto. Luego coja la primera a la izquierda. ¿Dónde está la parada de taxis? Está en la plaza. ¿Hay un autobús para la estación de Atocha? Sí, también hay metro. In that dialogue, you hear some useful questions and typical replies. For example, ¿dónde está la estación de metro? Where is the underground station? And, ¿hay un autobús para la estación de Atocha? Is there a bus to Atocha station? Try listening to these and repeating them. ¿Dónde está la estación de metro? ¿Hay un autobús para la estación de Atocha? You also heard some useful information, such as siga todo recto, carry straight on. Coja la primera a la izquierda, take the first on the left. And está en la plaza, it's in the square. And finally, también hay metro. There's also the underground. Which gives you the answer to the question. You can get to Atocha by tube. Now listen again, and this time try to work out the way to the underground station and the location of the taxi rank. Perdone, ¿dónde está la estación de metro? Siga todo recto. Luego coja la primera a la izquierda. ¿Dónde está la parada de taxis? Está en la plaza. ¿Hay un autobús para la estación de Atocha? Sí, también hay metro. Track 2. In the next dialogue, you'll hear Louis Taylor asking for directions to the post office. On page 49, you have to mark the route on the map. If you don't have the book in front of you, just try to memorize the route. For example, first left, second right, and so on. But in order to follow, you'll need to be familiar with these expressions. So listen to them first. Gire a la derecha. Turn right. Gire a la izquierda. Turn left. Enfrente lo encontrará. You'll find it opposite you. Tres calles más arriba. 3 streets further up. First listen to get a good general idea of the route. ¿Sabe una oficina de correos cerca de aquí? Gire usted a la derecha. A la derecha. Exactamente, 3 calles más arriba. 3 calles arriba. Gira hacia la izquierda. A la izquierda. Sí. Pues 3 calles incluso más arriba. 3 calles más arriba. A la derecha. A la derecha. Y enfrente lo encontrará. Entonces, sí. A la derecha. Correcto. 3 calles más por arriba. A la izquierda. Pues, entonces, 3 calles más por arriba. A la derecha. Y allí justo tendrá la oficina de correos. Muchísimas gracias. De nada. Adiós. Note that Louise's question is,
¿Hay una oficina de correos cerca de aquí? Is there a post office near here? Listen to that phrase again and repeat it. ¿Hay una oficina de correos cerca de aquí? Now listen again and try to trace the route. ¿Hay una oficina de correos cerca de aquí? Ir usted a la derecha, A mi derecha, exactamente 3 calles más arriba, 3 calles arriba, gira hacia la izquierda. a la izquierda. Sí. Pues 3 calles incluso más arriba, 3 calles más arriba, a la derecha. a la derecha. Y enfrente lo encontrará. Entonces, Sí. a la derecha. Correcto. 3 calles más por arriba, A la izquierda. izquierda. Entonces, 3 calles más por arriba, A la derecha y allí justo tendrá la oficina de correos. Muchísimas gracias. De Adiós. nada, adiós. Track 3. Pilar is also looking for a post office. This time, the directions are not very precise. If using the book, try to follow the route on the map. Otherwise, just listen out for instructions using the words a la derecha or a la izquierda. Perdone, ¿me puede indicar si hay una oficina de correos cerca? Pues sí, mire, no tiene nada más que seguir por aquí adelante y la primera calle que tiene usted a la derecha son 2 manzanas. Pues en cuanto llegue a la segunda esquina, gire usted a la izquierda y a mitad de la calle, pues allí tiene la oficina de correos. Muchísimas gracias. De nada. Section 2. Voy a ir en coche. Track 4. Jane Carter is visiting Estudios Gaudí in Barcelona, so she rings to find out exactly where their office is. She says, ¿Dónde está la oficina exactamente? Where exactly is the office? practice saying that. ¿Dónde está la oficina exactamente? In the direction she is given, she hears these phrases. Siga las señales de tráfico. Follow the road signs. A mano derecha, on the right. En la esquina, on the corner. Listen to get the general idea of her suggested route. Estudios Gaudí S.A., dígame. Buenas tardes. Mi nombre es Jane Carter, de Star Constructions Limited, de Inglaterra. Tengo una cita el miércoles a las 10 de la mañana con la señora Berenguer. ¿Dónde está la oficina exactamente? Estamos en Gran Vía de las Cortes Catalanas, entre la calle de Pau Clarís y la calle de Lauria, en el 3er piso, oficina número 302. Estamos muy cerca del metro Passeig de Gràcia. Voy a ir en coche. ¡Ah! Muy bien. Entonces siga las señales de tráfico para Gran Vía. Siga todo recto por Gran Vía en dirección a Plaza de Tetuán. Después de la glorieta de Gran Vía y Paseo de Gracia, la primera a la izquierda es la calle de Pau Clarís. A mano derecha, en la esquina de Pau Clarís y calle de la Diputación, hay un aparcamiento. Perfecto. Muchas gracias. Now, as you listen a second time, try to get some details of the meeting. The day, the time, and who it's with. And also of the exact location of the office. And finally, see if she could get there by public transport. Estudios Gaudí S.A., dígame. Buenas tardes. Mi nombre es Jane Carter, de Star Constructions Limited, de Inglaterra. Tengo una cita el miércoles a las 10 de la mañana con la señora Berenguer. ¿Dónde está la oficina exactamente? Estamos en Gran Vía de las Cortes Catalanas, entre la calle de Pau Clarís y la calle de Lauria, en el 3er piso, oficina número 302. Estamos muy cerca del metro Passeig de Gràcia. Voy a ir en coche. ¡Ah! Muy bien. Entonces siga las señales de tráfico para Gran Vía. Siga todo recto por Gran Vía en dirección a Plaza de Tetuán. Después de la glorieta de Gran Vía y Paseo de Gracia, la primera a la izquierda es la calle de Pau Clarís. A mano derecha, en la esquina de Pau Clarís y calle de la Diputación, hay un aparcamiento. Perfecto. Muchas gracias. Track 5.
In this dialogue, which you've already heard in Unit 3, an assistant from the Banco de Sabadell tells a secretary from the firm Tixa about a forthcoming meeting. This time, try to pick up a little more detail, such as the day, time, and place of the appointment. And also the exact address of the bank. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es la empresa Tixa? Correcto. Mire, quisiera hablar con el señor Civil, por favor. Pues lo siento muchísimo, pero no está y ya no va a volver en todo el día. Yo soy la secretaria, si quiere hablar conmigo. Mire, si quiere tomar nota, yo llamo del Banco Sabadell. Le llamo referente al tema de la ronda de consultas de Estados Unidos. Sí, lo conozco. Creo que hablé con usted la última vez y era para concertar una entrevista. Lo único que quedamos que le llamaría para reconfirmarla. Entonces, era para confirmar la entrevista del próximo día 15. Sí, día 15. A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía. En nuestra sede central de Barcelona. Muy bien. En la sede central de Barcelona, que está en qué calle, por favor. Esto está en Paseo de Gracia, ¿Sí? número 36. 36. ¿Algún piso? ¿Alguna persona por No, es planta. Sí, puede llamar por Silvia Garriga. Silvia Garriga. Muy bien, pues allí estaremos el día 15. Muchas gracias. Vale, a ustedes. Adiós. Section 3. Necesito alquilar un coche. Track 6. Pilar is going to hire a car. So she says, necesitaría alquilar un coche. I need to hire a car. She could also have said, necesito alquilar un coche, which means the same thing. Practice the first one. Necesitaría alquilar un coche. The information the clerk needs is, ¿qué tipo de coche? What kind of a car? And, ¿para cuánto tiempo? How long for? As you listen for the first time, find out what kind of car she goes for, large or small, and for how long. Also listen for the two documents the clerk asks her for. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame. Mire, necesitaría alquilar un coche. Sí, ¿qué tipo de coche necesitaría? Pues yo creo que un coche pequeño. ¿Coche pequeño? ¿Para cuánto tiempo sería? Una semana. Voy a estar una semana en España. Bueno, tenemos una tarifa para una semana con kilometraje ilimitado. Para un coche pequeño serían 6.200 pesetas por día, más los seguros, que serían 1.250 por el seguro de accidentes del vehículo y 425 el seguro de ocupantes. ¿Esto incluye el kilometraje? Sí, es ilimitado. Entonces, si me permite su pasaporte y permiso de circulación. Sí, yo tengo el permiso de circulación internacional. Aquí tiene mi pasaporte y mi permiso de conducir. Muy bien, pues rellenamos un contrato y usted puede disponer del vehículo por una semana. Now listen again, and this time concentrate on the important question of the cost. The basic rental charge, and whether she will have to pay any extra mileage charge. Mileage, of course, in Spanish is kilometraje. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame. Mire, necesitaría alquilar un coche. Sí, ¿qué tipo de coche necesitaría? Pues yo creo que un coche pequeño. ¿Coche pequeño? ¿Para cuánto tiempo sería? Una semana. Voy a estar una semana en España. Bueno, tenemos una tarifa para una semana con kilometraje ilimitado. Para un coche pequeño serían 6.200 pesetas por día, más los seguros, que serían 1.250 por el seguro de accidentes del vehículo y 425 el seguro de ocupantes. ¿Esto incluye el kilometraje? Sí, es ilimitado. Entonces, si me permite su pasaporte y permiso de circulación. Sí, yo tengo el permiso de circulación internacional. Aquí tiene mi pasaporte y mi permiso de conducir. Muy bien, pues rellenamos un contrato y usted puede disponer del vehículo por una semana. Track 7. Pilar, having got the car, would like to avoid the rush hour in Madrid.
So she wisely asks the clerk when it is. From the reply, pick out the 3 periods he mentions. Entonces, ¿qué horas tengo que evitar? Bueno, pues tiene que evitar las 8, entre 8 y 9 de la mañana y entre 1 y 4 del mediodía. Luego la salida del trabajo por la tarde a las 6, 7 de la tarde. And that's all on getting around. Except, of course, to check the punto de control, the phrases you should now be able to say. And now the usual tip. Have you noticed that the melody or music of Spanish is very, very different from that of English? For example, ¿dónde está la estación de metro? The stress or intonation tends to be more level in Spanish. Your voice doesn't go up and down quite so much. However you describe this phenomenon, the important thing is to try to copy it. So, listen carefully and think about the way your voice behaves not only in individual words but also in phrases and sentences. Hasta luego.